Hoy te contaré sobre uno de los eventos más sangrientos y misteriosos en la historia de Francia, la Noche de San Bartolomé. Y esa noche cambió para siempre el destino de miles de personas. Y esa noche, una orden real costó la vida a miles, y una boda que prometía paz se convirtió en una masacre. Un hermano tomó la espada contra otro por la fe, no por oro. Descubrirás por qué comenzaron las guerras religiosas en Francia, que duraron décadas, quién estuvo detrás de la conspiración y cómo la reina Catalina de Medici decidió el destino del país, por qué los hugonots se volvieron más peligrosos que un ejército y cómo el amor en esos tiempos podía convertirse en una trampa cruel, una traición y la causa de un derramamiento de sangre. Para entender cómo el país llegó a ese punto, hay que retroceder un poco en el tiempo, a cuando Francia comenzó a resquebrajarse y las contradicciones internas crecen. A mediados del siglo XV, Francia era una de las potencias más poderosas de Europa, pero bajo el brillo real se escondía un país desgarrado por problemas internos. La época del Renacimiento trajo el desarrollo del arte y la ciencia, pero también un fermento religioso que dividió a Francia en dos partes, católicos y hugonots. Por un lado estaban los católicos. La Iglesia no solo era una fuerza espiritual, sino también un baluarte del poder estatal, controlando tierras, finanzas y política. Por otro lado estaban los hugonotes, protestantes franceses, seguidores de las enseñanzas de Juan Calvino, que buscaban reformas religiosas y libertad de culto. Esta profunda fractura religiosa y política llevó a guerras que duraron décadas, cambiaron el rostro de Francia y dejaron una profunda huella en la historia. A diferencia de los luteranos más moderados, los calvinistas insistían en un estilo de vida estricto, ascetismo y rechazo del lujo. La fe era un asunto de conciencia, no subordinada al rey ni a las indulgencias. Las diferencias entre católicos y hugonotes no se limitaban al culto. Eran dos sistemas de cosmovisión diferentes, con creencias y tradiciones fundamentales. Los católicos creían en la autoridad del Papa, la necesidad de los sacramentos eclesiásticos, la veneración de los santos y de la Virgen María. Sus rituales eran suntuosos y los servicios religiosos solemnes. Para los católicos, la Iglesia era una jerarquía, una tradición y un poder. Los hugonotes, en cambio, creen que la persona podía comunicarse directamente con Dios sin intermediarios sacerdotales. Los hugonotes rechazaban el culto a los santos, la vida monástica y los ritos eclesiásticos que no se basaban en la Biblia. Sus templos eran modestos, las oraciones simples y en lengua vernácula. La Francia católica veía en los hugonots una amenaza no solo para la fe, sino también para el orden. Rechazar al Papa significaba dudar del poder del rey. Para los hugonotes, el catolicismo era un símbolo de corrupción, estancamiento espiritual y violencia. Soñaban con una reforma y purificación de la Iglesia, de la avaricia y la mentira. El conflicto entre católicos y hugonotes no fue solo religioso, abarcaba política, cultura y estructura social, la esencia del poder y la libertad. El protestantismo se difundió rápidamente en Francia, especialmente en las ciudades y entre la población urbana, cambiando el paisaje religioso y social del país. En Francia se reunieron personas instruidas, comerciantes, artesanos y nobles de segundo rango. Esto fue una reacción a la decadencia de la Iglesia católica y el inicio de cambios en la sociedad. El protestantismo adquirió no solo un significado espiritual, sino también político. Los aristócratas franceses veían en la nueva fe una manera de liberarse del poder del rey y de la Iglesia. Francia se sumergió en guerras religiosas desde 1562, que duraron casi 40 años con interrupciones, destruyendo el país y a su gente. La causa de las guerras no fue solo la religión. La fe se convirtió en una bandera tras la cual se ocultaban ambiciones, miedos y la lucha por el poder en el país. Al frente del Partido Católico estaba la poderosa familia de los Guisa,
personas ricas, orgullosas y políticamente influyentes, vinculadas a la corona española. Los Guisa consideraban su deber destruir el protestantismo y restaurar la verdadera fe en Francia, recibiendo apoyo de las potencias católicas de Europa. Por otro lado estaba la familia de los Borbones. Enrique de Navarra, futuro rey de Francia, era uno de los hugonotes más conocidos y aspiraba al trono. Lo apoyaban los nobles provinciales y las tierras del sur, donde el protestantismo echó raíces profundas y recibió un fuerte respaldo. En el centro del caos estaba la reina madre Catalina de Medici, italiana de origen y viuda del rey Enrique II, gobernando en nombre de sus hijos. Catalina intentaba mantener el equilibrio entre las partes en conflicto, católicos y hugonotes, para conservar el poder y mantener el país. Católicos y hugonotes jugaban uno contra otro. El poder dependía de un frágil equilibrio. Cualquier oscilación amenazaba con una catástrofe. La economía y la sociedad sufrían dificultades y epidemias. El pueblo, agotado por los constantes conflictos, recurría cada vez más a la retórica religiosa. La fe se convirtió tanto en un arma como en una justificación de la violencia en estos tiempos difíciles. En París, los hugonotes eran una minoría, pero en las ciudades de Orléans, La Rochelle y Nimes, su influencia era fuerte. Estas ciudades se convirtieron en bastiones protestantes, estados dentro del estado. Los católicos respondieron creando destacamentos armados. El país se sumergía cada vez más en una guerra civil, donde cada bando luchaba por su supervivencia e influencia. En esta crisis, la idea de reconciliación a través del matrimonio parecía brillante para muchos. Casar al hugonote Enrique de Navarra con la católica Margarita de Valois podía simbolizar unidad y paz. La noche de San Bartolomé no fue una casualidad. Fue parte de una cadena de guerras religiosas, intrigas políticas y miedo humano que desgarraban Francia. Francia estaba al borde del abismo, y cualquier paso en falso podía convertirse en tragedia. El pueblo, cansado de las guerras, vivía con la esperanza de la paz, o al menos fingía esperarla. La tensión entre católicos y hugonotes conducía a enfrentamientos armados constantes. Las fronteras entre fe, política y seguridad personal se borraron por completo. Pero surgió una posibilidad de reconciliación. Parecía que podía unir a todos. La boda se convirtió en un símbolo de esperanza para la paz y el fin del derramamiento de sangre en Francia. El 18 de agosto en París se celebró la boda de Enrique de Navarra, protestante y rey de Navarra, con Margarita de Valois, católica y hermana menor del rey de Francia Carlos I. Su unión debía ser un símbolo de reconciliación entre las dos Francias, la católica y la protestante, o al menos una pausa temporal en la sangrienta guerra. Enrique era joven, inteligente y ambicioso, hijo de la reina de Navarra, Juana d'Albret, criado en un ambiente hugonote, estricto y seguro de su razón. A pesar de su juventud, ya había mostrado cualidades de liderazgo, capaz de guiar a las personas. Su madre, una ferviente protestante, veía el matrimonio con sospecha. Juana murió poco antes de la ceremonia. Los rumores decían que la habían envenenado. Era Francia, donde no se podía confiar completamente en nadie. Margarita, más tarde apodada la Reina Margot, era una joven inteligente y culta, con un carácter fuerte, pero entonces solo una pieza en el juego político. No le preguntaron por sus sentimientos, la casaron por la paz, la política y los planes reales, lejos del romanticismo. Este plan fue creado por mentes nada románticas. Catalina de Medici, reina madre y cardenal gris de la política francesa, buscaba mantener el poder. Su objetivo no era la armonía por ideales, sino conservar el poder y evitar el aumento de la oposición. Ni hugonotes ni católicos debían obtener demasiado poder. Para ello, si era necesario, sacrificaban incluso a la hija sin dudar. La boda se preparó rápidamente pero con esplendor.
Paris se decoró. Sonaba música y multitudes llenaban las calles de la ciudad. Junto con el novio hugonote, llegaron cientos de nobles protestantes, familias ilustres, militares y consejeros, creando un evento político importante. Entre los invitados destacaba Gaspard de Coligny, almirante de Francia, e influyente hugonote, líder político de los protestantes y mediador entre el rey y el partido hugonote. Coligny soñaba no solo con la libertad de culto, sino también con una Francia nueva y justa, lo que despertaba temores en la élite católica. En los últimos años se convirtió en el principal mediador entre el rey y los hugonotes. Incluso sus enemigos lo respetaban y temían, lo cual era un detalle importante pero discreto. Los hugonotes estaban en la ciudad. Eran muchos, sin guardias, con sus familias. Confiaban en la invitación y esperaban la paz. Formalmente, la boda fue un compromiso. Enrique permanecía protestante, y la ceremonia religiosa se realizó solo para Margarita por separado. En este pequeño símbolo se escondía la fragilidad de lo que ocurría. La unión era a la vez real y no. Las risas en las mesas nupciales no ocultaban la tensión en el aire. Todos sentían el peligro, pero nadie lo decía en voz alta. La nobleza católica miraba lo que sucedía con desconfianza y cautela, preparándose para posibles consecuencias. La boda fue recibida con desprecio y preocupación. La casa de Guisa reaccionó especialmente con furia. Una familia poderosa que odiaba ferozmente a los protestantes y sus aliados en París. Para los Guisa, la llegada de Coligny y la élite hugonote no era motivo de celebración, sino una oportunidad. Todos los enemigos estaban reunidos en un solo lugar, sin protección y vulnerables. Al mismo tiempo, los hugonotes percibían la boda como una victoria. Su líder se casó con la hermana del rey, eran respetados y invitados a Lourdes, se sentían parte del Estado. Esta confianza hacía a los hugonotes vulnerables, especialmente en el momento en que debían estar alerta y preparados para el peligro. Los días festivos después de la boda se prolongaban con una falsa ligereza. Bailes y banquetes se sucedían, los músicos tocaban en las calles, y en los rostros había sonrisas y frialdad en los ojos. Catalina mantenía la calma, Carlos I intentaba parecer seguro, y Coligny sentía poder, incluso demasiado para un momento así. Pero sobre toda la celebración se cernía la sombra de lo principal. En París se habían reunido dos bandos que apenas unos años atrás se mataban entre sí. Nada garantizaba que no comenzaran de nuevo. La noche se acercaba, aún en sentido figurado, y todavía se podía cambiar el curso de los acontecimientos. Los votos matrimoniales ya no salvaban. Las pasiones no se habían calmado, solo se habían ocultado. Y ese silencio era el sonido más peligroso de aquel verano. En el próximo capítulo, veremos cómo la tensión desemboca en nuevos eventos que cambiaron el destino de todos los participantes de esta historia tensa. Solo 4 días después de la boda se escuchó el primer disparo. Comenzó una cadena de eventos que ya no se podía detener. París vivía en un estado de resaca somnolienta tras las celebraciones. Las procesiones y músicos desaparecieron de las calles. La comida sencilla volvió a las mesas. Los invitados comenzaron a irse poco a poco. El silencio exterior ocultaba la tormenta en las mentes y en los pasillos del poder. Alrededor del mediodía, por las calles del norte de París, caminaba un hombre alto y delgado, con rostro serio, acompañado de sus sirvientes, Gaspard de Coligny, almirante de Francia. Coligny no era solo un comandante militar, era un símbolo, seguidor de Calvino. Ex católico convertido al protestantismo por convicción, había sobrevivido a los horrores de las guerras sin perder la fe. Se le consideraba la conciencia del partido hugonote, un hombre firme, sensato y justo. Incluso sus enemigos reconocen, el almirante era peligroso no por la espada, sino por la palabra. En los últimos meses solía estar en la corte, y su relación con Carlos se había vuelto casi paternal. Coligny abogaba por una alianza con los estados protestantes. Defendía la reforma administrativa y, sobre todo, la guerra contra España.
quería que Francia se enfrentara a Felipe II, el rey católico de España. Felipe II era enemigo de los protestantes en toda Europa, y Coligny veía en la guerra una oportunidad para proteger su fe y su país. El almirante, caminando por la calle Battersea en Europa, no sospechaba que ya le esperaba un peligro mortal. En el último piso de la casa de enfrente se escondía un tirador. Se cree que el instigador del atentado fue el duque de Guisa, jefe del clan católico radical y enemigo de Coligny. Los Guisa odiaban a los protestantes y quieren devolver Francia al control de Roma. Se disparó un solo tiro. La bala atravesó el brazo del almirante y rozó el pecho. Cayó, perdió el conocimiento. Rápidamente lo llevaron a la casa donde vivía y, para sorpresa de todos, sobrevivió. Los rumores se difundieron rápidamente por la ciudad. Toda la capital, París, estaba inquieta. Sirvientes, comerciantes y soldados solo hablaban de una cosa: ¿quién disparó, por qué y quién ordenó el atentado? Los hugonotes entraron en pánico, pero no levantaron las armas. Creían que si el rey era honesto, encontraría a los culpables y los protegería del peligro. Carlos I se enteró del atentado aproximadamente una hora después. Su reacción fue mixta. Estaba furioso, conmocionado, asustado y no sabía qué hacer. Junto con su madre fue a visitar al almirante. Este, con el brazo vendado, recibió al rey con calma, sin hacer acusaciones. Solo pidió encontrar al culpable. Carlos prometió encontrar a los culpables, pero Catalina de Medici ya entendía que la situación se había salido de control. El almirante estaba vivo y su influencia en la corte había aumentado. El almirante sobrevivió, lo que significaba que los protestantes permanecerían en París, lo que implicaba un peligro continuo para los católicos y la inestabilidad en el país. Y esa misma noche se reunió un consejo secreto en el Louvre. Se llevó a cabo sin actas ni testigos, en habitaciones cerradas. Entre los participantes estaban la propia Catalina, el duque de Anjou y el duque de Guisa. También estaban presentes el canciller Getto, el mariscal de Tavannes y varios militares de confianza. En la agenda había una sola cuestión: ¿qué hacer con la creciente amenaza de los hugonotes? Los hugonotes estaban inquietos pero aún bajo control. Confiaban en el rey, pero si Coligny moría, podrían exigir venganza y comenzar una guerra. Si Coligny sobrevivía, presionaría a Carlos para ir a la guerra contra España. Esto llevaría a la ruptura con Roma, con los Guisa y con el Papa, lo que significaría el fin del poder de Catalina. Algunos proponían expulsar a los hugonotes de París, otros querían aislar a sus líderes. Los Guisa exigen medidas decisivas, afirmando que entre los protestantes se gestaba una conspiración. Los hugonotes no se reunieron para una boda, sino para tomar el poder. La conversación duró varias horas, decidiendo dar el primer golpe, eliminar a Coligny y a todos sus partidarios. El golpe debe ser rápido y secreto, de noche, antes de que los protestantes entiendan lo que está pasando. En esta etapa, Carlos aún no conoce el plan. Lo llaman más tarde. Catalina lo prepara, insinuando que la situación está fuera de control y que los protestantes preparan un golpe de estado. Ella habla del deber del rey, la amenaza a la corona y el peligro para los hermanos menores, convenciendo a Carlos de la necesidad de acciones decisivas. Carlos está ante una elección, entre confiar en su madre y el miedo por la corona y la familia. Su decisión determinará el destino del país. Entra, luciendo agotado. Las últimas semanas ha dormido mal. Sufre de dolores de cabeza y ataques de ira. Vacila, sin decidirse a tomar una decisión de inmediato. Al principio se niega, diciendo que Coligny es su amigo y que la sangre no es la solución. Pero la presión crece, y la voz de Catalina se vuelve cada vez más insistente. Los consejeros guardan silencio, solo están presentes. Pero uno tras otro comienzan a lanzar sus suposiciones y temores en la conversación, aumentando la tensión. ¿Y si los hugonotes ya están preparando un ataque? ¿Y si te matan primero? ¿Y si ya es demasiado tarde?
Suenan preguntas que lo hacen dudar aún más. En un ataque de histeria, como defendiéndose de sí mismo, Carlos exclama: «Entonces mátenlos a todos los hugonots en París». Un momento de silencio, y la decisión está tomada. No hubo una orden escrita, pero todos entendieron. Había llegado el momento. Los soldados reciben listas. Las calles se dividen en sectores. Los nobles son advertidos. Las puertas están cerradas. Se designa una señal: el repique de la campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois. Algunos miembros del consejo no durmieron esa noche. Unos rezaban, otros bebían, pero nadie detuvo la decisión. Coligny yacía en la cama, sin saber que nuevamente lo estaban cazando. Pensaba que la mañana traería una nueva oportunidad y que la justicia aún era posible. Se equivocaba. En el siguiente capítulo comienza la noche de San Bartolomé. Cuando suene la campana, no será solo un asesinato, sino un verdadero miedo implacable de la multitud. La noche del 23 al 24 de agosto fue aquella en la que el miedo dejó de escuchar a la razón y comenzó a dictar sus propias leyes. Durante la noche, Francia dejó de ser ella misma. El tiempo se congeló, como antes de la tormenta. La gente aún dormía, las casas estaban cerradas y la ciudad contuvo la respiración, esperando lo desconocido. Nadie sabía que en las próximas horas las calles de París se llenarían de sangre. Los pasos se convertirían en gritos, y el repique de la campana sería el inicio de la terrible noche de San Bartolomé. Todo comenzó con un sonido, no un disparo ni un grito, sino el sonido de una campana. A las 3 de la madrugada, sonó la campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, cerca del Louvre. Cientos de hombres armados esperaban la señal, dispersos por la ciudad. Les entregaron previamente listas con nombres, direcciones y puntos de referencia para la operación. Fueron internados para reconocer las casas de los hugonotes. Se les instruyó a actuar rápido, sin ruido ni piedad. No era una masacre, sino un golpe contra los conspiradores. El primero fue Gaspard de Coligny, almirante de Francia, de 53 años. Estaba herido y yacía en la cama, protegido por sirvientes y nobles. Nadie esperaba que ya estuvieran vigilando la casa. Las escaleras crujen no por el viento. Los guardias vestidos de negro entran, listos para la eliminación. La orden para eliminar a Coligny, según muchos historiadores, la dio el duque Enrique de Guisa. Coligny era un símbolo de la resistencia hugonote. Al eliminar a Coligny, esperaban decapitar el movimiento protestante. Los soldados irrumpieron en la casa, pisotearon a los sirvientes y recorrieron las habitaciones. Comenzó una operación brutal que pronto abarcaría todo París y dejaría una huella en la historia llamada la Noche de San Bartolomé. Alguien intentó resistirse, alguien gritó, pero Coligny no emitió sonido. Levantó la vista al ver a los que entraban con armas desnudas y dijo tranquilamente: «¿Han venido a matarme? Estoy listo». Lo golpearon varias veces, luego le cortaron la garganta. El cuerpo fue arrojado por la ventana y cayó justo a los pies del duque de Guisa. El duque miró, se limpió el guante y pateó el cuerpo con la bota. El duque pronunció: «Que todos los hugonotes sepan que así les fue a quienes se atreven contra el rey». Desde ese día en París desaparecieron la ley y el orden. La guardia recibió la lista de objetivos y pasó de asesinatos selectivos a la destrucción total. Las calles se llenaron del ruido de pasos, hachas en las puertas, el crujido de contraventanas rompiéndose. Sacaban a la gente de las camas. Algunos intentaban huir, otros rezaban, otros resistían, pero todo fue en vano. La ciudad se llenó de miedo y horror. Un testigo ocular, católico, escribió en sus memorias: «Me desperté por un grito. Primero uno, luego dos, luego el grito se volvió una pared. No entendía lo que estaba pasando. En la calle ya no había gente, solo sonidos, clangor y pasos.
como si la ciudad se hubiera convertido en una criatura viva y loca, sedienta de sangre. Los hugonots eran asesinados en casas, en las calles, plazas e incluso en las camas. Los arrojaban desde balcones, los ahogaban en pozos, los lanzaban contra muros, violaban a las mujeres, golpeaban brutalmente a los niños. Aquellos que intentaban refugiarse en los templos tampoco encontraban protección. Los guardias los encontraban y los mataban. Los guardias no perdonaban a nadie, ni la edad, ni la posición, ni la fe. La crueldad se apoderó de toda la ciudad y el miedo reinaba por todas partes. En esos días terribles no perdonaban a nadie, ni por género, ni por origen. Mataban incluso a quienes se habían convertido al catolicismo por si acaso. Muchos católicos intentaban salvar a sus amigos. Algunos los incluían en sus familias, otros marcaban las casas con cruces blancas, señal de pertenencia a la fe correcta. Pero no siempre eso ayudaba. La multitud, dominada por el fervor, no distinguía detalles. Apareció un efecto de reacción en cadena, y uno seguía al otro. Una persona vio cómo mataban y siguió a la multitud. Por miedo, odio, envidia, cada uno tenía su propia razón para participar en la locura. Al amanecer, las calles estaban cubiertas de cuerpos. Las ventanas de muchas casas permanecían abiertas. De algunas goteaba sangre, creando una imagen espeluznante de horror y muerte. En el Louvre había una tensión diferente. Allí se encontraban Enrique de Navarra y el príncipe Luis de Condé, ambos hugonots, invitados a la boda, encerrados en el castillo. Por la mañana les llegaron sacerdotes con una propuesta: bautizarse o morir. Enrique entendió rápidamente la situación, aceptó y se convirtió al catolicismo, firmando los documentos. Temporalmente, los dejaron vivos. El príncipe de Condé también aceptó. Su decisión salvó vidas, pero más tarde se convertiría en motivo de disputas, maldiciones y burlas. Los hugonotes tardaron en perdonar a Navarra su aceptación, pero él sobrevivió. Algún día eso cambiará todo y afectará la historia futura. El rey Carlos I no dormía. Caminaba por los salones, escuchaba informes, se arrancaba los cabellos gritando que eso no era lo que quería. No deseaba una masacre. Su intención era eliminar a los conspiradores, pero ahora la situación se había salido de control. Ya era imposible detener lo que ocurría. Los soldados oían la orden, pero la ejecutaban a su manera. Cada uno actuaba por su cuenta. La multitud sintió impunidad y avanzó. Los testigos afirmaban que Carlos estaba en la ventana y, al oír el aullido, dijo: «Cálmenlos, que paren. Yo no quería esto», pero nadie escuchaba. Las primeras 24 horas fueron las más terribles, pero la masacre no cesó. Continuó 2 días más, abarcando distintos barrios de la ciudad en oleadas. Los asesinatos a veces cesaban, a veces estallaban con nueva fuerza. Muchos de los participantes en los primeros actos pronto comenzaron a esconderse, temiendo que les tocara a ellos. París se convirtió en una ciudad fantasma. Los supervivientes no salían a la calle, y aquellos que habían perdido a sus seres queridos se escondían en sus casas, temiendo nuevos ataques. El comercio se detuvo. Los carniceros se negaron a despiezar los cuerpos, el agua en la paja se estancó, y dejaron de comer pescado por miedo y suciedad. Los cadáveres eran sacados en carretas, arrojados al río o enterrados en fosas comunes. La ciudad cayó en un silencio y terror profundos. Entonces el rey, dominado por el miedo, hizo lo que el poder suele hacer en estas situaciones: justificó lo ocurrido. Por insistencia de Catalina, se emitió un decreto real que hablaba de una conspiración de los hugonotes contra su majestad. Las acciones de los soldados y ciudadanos no se declararon como una masacre, sino como un acto de autodefensa estatal, convirtiendo la matanza en política oficial. No fue un accidente ni un estallido de violencia, sino una supuesta necesidad, justificada dentro de Francia, como una lucha por el orden y la seguridad. Cayó el silencio. Nadie celebró. París quedó en calma. Catalina de Medici apareció en público días después.
vestida de negro. Carlos IX no se mostró de inmediato. Su estado mental se volvió inestable. Primero aseguraba a todos que había actuado correctamente, luego caía en histeria. Dicen que dejó de dormir, atormentado por pesadillas. Escuchaba gritos que ya no existían. No soportaba ver sangre, ni siquiera en la comida. Casi no salía de sus aposentos, temiendo y sufriendo. Pasaron menos de 2 años y murió a los 23 tuberculosis, según la versión oficial. Pero todos decían, lo mató el sentimiento de culpa. Francia quedó con lo que había hecho. La sangre se limpió de las calles, pero no de la memoria. Los protestantes no perdonaron, los católicos se asustaron. El país quedó paralizado, esperando una nueva guerra. Por ahora todo seguía siendo solo en París. Después de 3 días sangrientos, París se calmó, pero Francia no. La noche de San Bartolomé, concebida como una represalia puntual, se convirtió en un fuego que escapó del hogar, se extendió por ciudades y pueblos. Los asesinatos, que comenzaron en la capital, se convirtieron en un modelo que se repetía con aterradora precisión, según listas, órdenes y creencias. La información sobre los acontecimientos en París se difundió rápidamente. Ya en 2 o 3 días las primeras noticias llegaron a la provincia. Pero no eran simples rumores. Eran cartas, órdenes, mensajes de las autoridades que se propagaban por todo el país. En el reino circulaban conversaciones sobre una conspiración evitada y llamados a la vigilancia. Muchos lo interpretaron claramente. Había que actuar de inmediato para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. El primer eco fue la masacre en Meaux, una pequeña ciudad al este de París. Allí, los católicos locales, dominados por el pánico y los rumores, irrumpieron en las casas de los hugonotes y cometieron justicia por mano propia. Esto ocurrió el 25 de agosto, apenas un día después de los sucesos en París. El miedo y la violencia se propagaron rápidamente por la región, avivando el odio entre las comunidades. En Orleans, un importante centro comercial en el Loira, todo ocurrió según listas preestablecidas. Los hugonotes ocupaban un lugar importante. Comerciantes, artesanos, abogados. La noche del 26 de agosto comenzó la masacre. La Guardia Urbana y los ciudadanos salieron a las calles para eliminar a los hugonotes en apartamentos, casas y almacenes. Los hugonotes eran asesinados con hachas, arrojados desde puentes, quemados en tiendas. Un testigo escribió sobre los gritos de mujeres violadas y hombres apuñalados. En Lyon, la segunda ciudad más importante de Francia, la masacre comenzó el 30 de agosto. La ciudad era famosa por sus escuelas y imprentas protestantes. La administración local arrestó a todos los líderes de la comunidad hugonote. Los mantenían en prisiones y luego los mataban en grupos sin juicio ni cargos. En Toulouse, donde los protestantes eran minoría, el pueblo tomó la iniciativa. Durante 3 días mataron a quienes consideraban peligrosos. En aquella época, no existían listas ni sistemas, solo una multitud dominada por la psicología del miedo. Una persona, al ver matar a un vecino, mataba a otro para no ser la próxima víctima. En Bordeaux, los hugonotes constituían casi 1/3 del consejo municipal. Allí comenzaron los arrestos, y luego una orden desde París llevó a represalias y destrucciones a gran escala. La gente era asesinada en prisiones, se quemaban propiedades y se demolían casas. Algunos grupos de hugonotes eran ahogados en el río, atados juntos según informes. El escenario se repetía en todas partes. Primero rumores de conspiración, luego listas de sospechosos y después comenzaba la caza contra ellos. Las autoridades locales o bien participaron en las persecuciones o permanecieron al margen. Las excepciones fueron raras, como en Montpellier, donde el gobernador se negó a actuar sin una orden formal. En Montpellier se logró proteger a los hugonotes, pero esos casos fueron pocos. La guerra informativa acompañó todos los eventos, intensificando el miedo y el odio. Los predicadores católicos hablaban de una gran purificación, se imprimían folletos,
y los representantes oficiales del rey acusaban a los hugonotes de preparar una rebelión. La ira del pueblo se consideraba sagrada, y eso justificaba la violencia. Los asesinatos ocurrieron en oleadas, en algunos lugares un día, en otros una semana o incluso meses después. Poco a poco las pasiones se enfriaron, y el país entró en una fase de aprobación silenciosa de lo ocurrido. La gente trataba de olvidar los terribles sucesos y desviar la mirada. Sin embargo, los hugonotes no olvidaron. El número total de muertos en Francia aún se desconoce con exactitud, pero las estimaciones mínimas alcanzan las 10.000 personas. Las estimaciones más realistas hablan de entre 20 y 30.000 muertos, reflejando la magnitud de la tragedia que vivió el país. La cantidad de hugonotes fluctuaba entre 3 y 5.000 personas. En Orleans vivían alrededor de 1.000, en León 800, en Rouen cerca de 300. En Toulouse residían aproximadamente 400 hugonotes, y en Burdeos no menos de 500. Los demás fieles estaban dispersos por decenas de ciudades y pueblos. Entre los asesinados había líderes espirituales, profesores, comerciantes, mujeres y niños, lo que subrayaba la tragedia y la magnitud de las pérdidas entre todos los estratos sociales. Fueron destruidas varias escuelas, hugonotes, seminarios teológicos y talleres, lo que supuso un golpe serio para el desarrollo cultural y educativo. Muchos archivos, bibliotecas y imprentas fueron quemados, pero las pérdidas físicas son solo parte de la tragedia. Se rompió el tejido mismo de la sociedad, se destruyeron los lazos y la confianza. Antes de la noche de San Bartolomé, los protestantes creían en la convivencia pacífica, participaban en la vida de las ciudades, formaban parte de los consejos y construían templos para su comunidad. Después de la masacre, comprendieron que no estaban protegidos por la ley, las promesas ni la palabra real, y la idea del diálogo pacífico se derrumbó, dividiendo aún más a Francia. Los hugonotes que quedaron vivos comenzaron a abandonar el país masivamente. Algunos se fueron a Suiza, otros a los Países Bajos y otros a Inglaterra. Comenzó la primera ola de emigración protestante, que se repetiría más tarde bajo Luis XVI, cuando muchos se establecieron en Ginebra y escribieron detallados recuerdos. Sus relatos son aterradores, pero invaluables. Conservaron una descripción detallada de la masacre, que se convirtió en una parte inseparable de la historia de los hugonotes. Los que quedaron en el país se ocultaron. Muchos aceptaron externamente el catolicismo para sobrevivir, pero internamente continuaron rezando según las tradiciones calvinistas. Surgió el concepto de protestantes clandestinos, secretos, ocultos y forzados, que vivían bajo la amenaza constante de denuncias, arrestos y ejecuciones. Cada día para ellos era una prueba. Parecía que el poder real había ganado, pero la fe de los hugonotes permaneció viva e indomable. Los protestantes fueron exterminados en las ciudades, el miedo paralizó la resistencia, pero la fe permaneció, conservada en los corazones y en oraciones secretas. Y el odio permaneció, y la sed de venganza no se apagó. 20 años después, Enrique de Navarra subirá al trono, adoptando el catolicismo para salvar a Francia de la guerra. Francia volverá a tomar el camino de la guerra civil. Por ahora, las calles de París están limpias, el polvo se ha asentado, los puentes lavados, y los sermones hablan de un reino pacífico, pero el silencio no significa paz, es solo un respiro. La noche de San Bartolomé comenzó en la capital y se convirtió en una tragedia francesa. La masacre no ocurrió por orden, sino por el espíritu de la época, el miedo y la idea de que la disidencia era una amenaza que debía ser eliminada. Nadie ya podía decir, no sabíamos. La masacre terminó, los cuerpos fueron enterrados o arrojados al agua, las calles cuidadosamente lavadas. Francia parecía haber vuelto a la vida, pero el aire era diferente, como si algo nuevo se hubiera instalado en él, el miedo como ambiente. Nadie sabía qué decir ni en quién confiar. Incluso los asesinos no estaban seguros de quién sería el próximo objetivo al día siguiente.
La noche de San Bartolomé quedó en el pasado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Francia se encerraba en sí misma, ocultando miedo y dolor. Europa ya miraba a Francia de otra manera, viendo no una gran potencia, sino un país donde el rey ordenó masacres masivas de sus súbditos. Los estados protestantes quedaron conmocionados. En primer lugar, Inglaterra, donde la reina Isabel I era cautelosa y calculadora. En ese momento cortó todo contacto con los enviados franceses. Cuando el embajador de Francia llegó a la corte, ella lo recibió vestida de negro entre cortesanos silenciosos. No ocultaba ni su dolor ni su repulsión. En las calles de Londres se escuchaban sermones antifranceses, se imprimían folletos y se organizaban oraciones en memoria de los hermanos de fe brutalmente asesinados. En Ginebra, el corazón del calvinismo, las campanas sonaron durante 3 días seguidos. Este evento recibió inmediatamente su nombre, la Masacre de San Bartolomé. Este nombre fue usado por los protestantes durante muchos siglos. En los principados protestantes del Sacro Imperio Romano, se organizaban oraciones públicas, se leían salmos sobre la venganza y la ira justa. Muchos teólogos escribían tratados condenando la convivencia con los católicos. Desde la Alemania y Suiza protestantes, comenzó una ola de apoyo a los refugiados franceses. Los aceptaban en universidades, los alojaban en hostales, les ayudaban con dinero y llevaban pan a las iglesias para los hermanos de Francia. En los Países Bajos se les otorgaba tierra a los hugonotes para granjas. El mundo protestante no solo lamentaba, se unió. La noche de San Bartolomé se convirtió en un punto sin retorno. Los compromisos con los católicos parecían imposibles. En Roma, en cambio, la reacción fue opuesta. Allí la masacre fue vista como una victoria del catolicismo. El Papa Gregorio XIII organizó personalmente una oración de acción de gracias y una misa catedralicia en honor a la destrucción de la herejía. Se reunió el clero, los cardenales y la nobleza. En el patio del Vaticano, por su orden, se acuñó una medalla con la imagen del Papa y la inscripción Exterminio de los Hugonots. En el Palacio Apostólico se encargó al artista Vasari pintar un fresco que representara el asesinato de los Hugonots y una escena en París, transmitiendo un mensaje claro. Es un arte con un mensaje. No nos avergonzamos, estamos orgullosos. Pero la reacción en el mundo católico fue ambivalente y provocó un shock político. Muchos monarcas católicos temían no la esencia religiosa, sino el peligro político. Si se puede matar a súbditos por sus opiniones, ¿qué los detiene? Felipe II de España, ferviente católico, inicialmente aprobó las acciones de los franceses, pero comprendió que Francia se había convertido en una amenaza geopolítica incontrolable. Francia se negó a someterse a Roma y actuó de forma independiente, lo que se convirtió en un curso impredecible que generaba miedo y desconfianza. En los países neutrales comenzó una nueva percepción de Francia. Los embajadores temían viajar, los comerciantes no querían hacer negocios, la reputación se desplomó. Lo principal ocurrió dentro de Francia. Tras la noche de San Bartolomé, el poder se volvió impredecible, los decretos y juramentos perdieron su fuerza. Incluso los católicos entendieron, si se puede matar a los hugonots, mañana pueden ejecutar a cualquiera. La nobleza urbana dejó de confiar en la corte y la corona. Las élites locales reforzaron guarniciones y reunieron sus propias tropas. Comenzó una nueva fase de anarquía política y aumento de la fragmentación. El movimiento hugonote no desapareció, se refugió en la clandestinidad, continuando la lucha y manteniendo la fe en condiciones difíciles. Algunos se ocultaron, otros huyeron. Pero el protestantismo no desapareció, se volvió endurecido, enardecido y beligerante tras la noche de San Bartolomé. Fue precisamente después de la noche de San Bartolomé cuando los hugonots dejaron de hablar de diálogo, ahora solo de armas. Sus ánimos se volvieron combativos y decididos.
Muchos protestantes franceses escribían, su obra no es solo un recuerdo, sino actos acusatorios. Describían escenas crueles de asesinatos y sus consecuencias morales. Estos textos se difundían por Europa, se imprimían en secreto y se leían en reuniones clandestinas. Así se formaba la memoria cultural del trauma. La expresión Masacre de la Noche de San Bartolomé se convirtió en un símbolo. Entró en la poesía, la filosofía y la pintura, reflejando el profundo significado del evento. Siglos después, los artistas de la época romántica, como Gustave Moreau, representaban esa noche como una catástrofe mítica, no solo como un hecho. La noche de San Bartolomé se convirtió en un arquetipo de asesinato masivo sin sentido, sancionado por el poder y justificado por la moral. En la propia Francia, este evento se convirtió en un trauma psicológico. Durante mucho tiempo no se habló abiertamente, los católicos lo silenciaban, los protestantes lo recordaban con dolor. En las familias hugonotas, las historias de los fallecidos se transmitían de generación en generación como reliquias familiares, llevando el dolor de recuerdos trágicos. El poder real, tras la noche de San Bartolomé, entró en una profunda crisis de legitimidad. Ningún hugonot volvió a creer en las promesas de la corte. Nadie olvidó que Carlos IX mismo invitó a la boda que se convirtió en el inicio de la tragedia. La madre Catalina de Medici alimentaba a la gente con pasteles, quienes pronto fueron asesinados. Nadie olvidó cómo las palabras sobre la paz se convirtieron en presagios de masacre y miedo. Al final del año, los líderes protestantes sobrevivientes comenzaron a armarse. Comenzó la Sexta Guerra Religiosa en Francia, que duró solo unos meses, pero cambió todo. Esta guerra fue una señal. No habrá más reconciliación. Cada ciudad y palacio se convertían en fortalezas, listas para defenderse y resistir. En ese tiempo formalmente gobernaba Francia Carlos I, pero casi no participaba en el gobierno debido a su enfermedad y miedos. Carlos sufría de alucinaciones, pesadillas nocturnas, ataques de ira. Escuchaba gritos que nadie más oía y temía a su propia madre. Temía que vinieran por él. 2 años después murió, tenía solo 23 años, dejando el trono libre para un nuevo gobernante. Tras la muerte de Carlos, subió al trono su hermano Enrique II, ex rey de Polonia, un hombre complejo y reservado con una inclinación religiosa hacia los rituales. Enrique II no era cruel, pero sí débil. Francia lo entendió, y las provincias comenzaron a crear ejércitos privados y fortalecer sus posesiones. La nobleza, desconfiando de la corte, armaba a los vasallos y construía bastiones. Las ciudades contrataban capitanes para protegerse de la herejía y del rey. El país se sumergió en una lenta y pegajosa guerra civil, donde los bandos cambiaban de lugar y los aliados de ayer se volvían enemigos. En este caos sobrevivió un hombre cuyo destino permanecía un misterio en medio de la sangre y la lucha por el poder. El hombre destinado a cambiarlo todo se llamaba Enrique de Navarra. En el año de la tragedia era joven, protestant, y estaba casado con Margarita de Valois, hermana del asesinado Carlos. En la noche de San Bartolomé sobrevivió milagrosamente, firmó la renuncia a la fe protestante, abrazó el catolicismo y permaneció en la corte. Pero en su corazón siguió siendo hugonote. Esperó. Pasó 5 años en París como prisionero de honor bajo vigilancia. No lo dejaron unirse al ejército, no le dieron tierras ni lo dejaron regresar a casa. Era un huésped bajo sospecha, pero logró escapar. Se declaró protestante de nuevo, se puso la armadura y volvió a ser líder. Y entonces sucedió algo inesperado. A pesar de la sangre, la memoria y el miedo, la gente volvió a seguirlo. Estaba vivo y era honesto. Había sobrevivido a la noche de San Bartolomé. No se escondió tras sacerdotes, no guardó silencio ni prometió milagros. Sus palabras eran una verdad personal, porque perdono, pero no olvido. Mientras Enrique II perdía autoridad,
Enrique de Navarra ganaba poder. Lo apoyaban el sur de Francia, las ciudades hugonotes y parte de los católicos moderados. Se convirtió en símbolo de una nueva esperanza, no religiosa sino política, pero el camino al trono fue largo y difícil. El hermano de Enrique II murió sin dejar herederos. Por derecho al trono, el heredero debía ser Enrique de Navarra, un protestante, hereje y antiguo fugitivo. Esta noticia causó conmoción y dio inicio a la octava guerra religiosa en Francia. La Liga Católica, bajo el liderazgo de los Guisa, declaró que no permitiría que un protestante subiera al trono. Los Guisa controlaban el ejército, las ciudades y los flujos financieros, lo que los convertía en una fuerza influyente. Enrique II se encontró atrapado entre los Guisa y Navarra. Los Guisa levantaron una rebelión y el rey ordenó su destrucción. Catalina de Medici murió, y poco después el propio rey fue asesinado por un monje. El rey murió sin un heredero directo y el país quedó sin monarca. Entonces Enrique de Navarra se acercó a París no como un vengador, sino como un hombre que había recorrido un camino difícil. La capital no lo aceptó. Él era protestante. El pueblo no confiaba, y Enrique entendió que para salvar al país tendría que renunciar a sus creencias. Enrique de Navarra aceptó públicamente y solemnemente el catolicismo, pronunciando la famosa frase, «París bien vale una misa». Muchos hugonotes lo vieron como una traición. A pesar de la conversión, no abandonó a los hugonotes y continuó defendiendo sus derechos. Firmó el Edicto de Nantes, que por primera vez reconoció la libertad de culto en Francia. Enrique se convirtió en el primer rey de la dinastía de los Borbones, símbolo de estabilidad tras décadas de caos. Reconstruyó ciudades, redujo impuestos y fortaleció el ejército. Lo respetaban por su sabiduría y cuidado del Estado, lo que ayudó a Francia a alcanzar la paz y prosperidad después de largas guerras y conflictos. Lo temían y amaban al mismo tiempo. En 1610, un fanático católico lo asesinó, y Francia derramó lágrimas amargas por su pérdida. Hoy este evento es oficialmente reconocido como una tragedia en Francia. Los libros de historia lo llaman un crimen del Estado, reflejando el profundo dolor de aquella época. Pero hasta el día de hoy, reina el silencio alrededor del evento. Ni en París ni en otras ciudades hay un memorial completo o una fecha conmemorativa para honrar a los fallecidos. Tampoco existe un día de luto que pueda unir a las personas en la memoria de una tragedia que recuerda las duras lecciones del pasado. ¿Por qué sucede esto? Porque la sombra de aquel tiempo aún vive, y recuerda que los crímenes nacionales no quedan solo en el pasado. Regresan cuando el miedo se convierte en ley, cuando el poder renuncia a las limitaciones morales y convierte al otro en enemigo. Es por eso que la noche de San Bartolomé sigue viva en libros, películas, conferencias y miedos contemporáneos, llevando una lección importante. Esta lección habla sobre los límites del poder, la fragilidad de los acuerdos y el alto precio de la manipulación política de la religión. Cada vez que el mundo declara, esto no volverá a suceder, la sombra de San Bartolomé se levanta, recordando a las personas la posible amenaza. Ella plantea la pregunta, ¿están seguros? Llamando a no olvidar las lecciones del pasado y a proteger la paz para evitar la repetición